Saludos amigos, bienvenidos. Soy Eduard Cárdenas y esto es Electrónica aplicada a equipos de refrigeración. Por todo el mundo, cientos de participantes se han beneficiado de estas capacitaciones y esperamos que tú también le saques mucho provecho. ¿Qué podrás aprender? Bueno, podrás diagnosticar y reparar placas o tarjetas de equipos de refrigeración. Tal vez te preguntes o te digas, pero es que es algo muy difícil o muy complicado. Pero no, con empeño y dedicación podrás aprender y lograrlo. Quiero comentarte cómo aprendí yo o cómo me incursioné yo en este mundo de la electrónica. Tal vez, al igual que tú, trabajé muchos años a domicilio reparando y haciendo mantenimientos a equipos de refrigeración. Pero años después de empezar a trabajar con refrigeración, me diagnosticaron con dos hernias en la columna. Esto imposibilitó el hecho de que yo siguiera trabajando o ejerciendo mi carrera. Así que opté por aprender una rama de esa carrera que es la electrónica. Hoy día quiero ayudarte a ti a que tú también puedas lograrlo. Con empeño y dedicación, tú también podrás aprender a diagnosticar y reparar placas. Por supuesto, deberás conocer los principales componentes electrónicos de una placa o tarjeta. Sabrás cómo medirlos y cómo reemplazarlos cuando estén averiados. Además, te daré sugerencias prácticas para que puedas tener en tu propia casa una mesa de trabajo. Además de eso, herramientas y equipos necesarios para hacer tus primeras reparaciones. ¿Cómo ha sido diseñado este curso? Este primer módulo lo hemos dividido en 5 capítulos. Empezaremos por la etapa de protección, fuente de alimentación, etapa de control, etapa de alta potencia y finalizaremos con el quinto que es crea tu taller en casa. Cada capítulo está señalado en la parte superior izquierda de tu pantalla y cada tema dentro de ese capítulo está numerado justo al lado. Ahora bien, antes de arrancar con el primer capítulo, me gusta hablar de algunos temas fundamentales que todos necesitamos conocer muy bien para poder entender este fascinante mundo de la electrónica. Empecemos con el primero, la electricidad. ¿Cómo se genera la electricidad? ¿Has visto la película El niño que domó el viento? Bueno, él se dio cuenta de que con un instrumento como este es un dinamo, se coloca en el caucho o en la llanta de la bicicleta, él entendió que hay una asociación, está ligado el movimiento de este eje con la generación de corriente. ¿Cómo es eso posible? ¿Acaso esto tiene magia o algo por el estilo? Realmente no. Lo que ocurre aquí dentro, el fenómeno que ocurre aquí dentro, está relacionado con el electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? Es algo sencillo, no es tan complicado como pronunciarlo. El electromagnetismo, como su nombre lo indica, une dos fuerzas, la electricidad y el magnetismo. Sí, y es que cuando unimos dos elementos, una bobina como representante de la electricidad y un imán como representante del magnetismo, y le añadimos un movimiento, podemos generar una corriente eléctrica. ¿Cómo es esto posible que al girar un eje se pueda generar una corriente eléctrica? Bueno, por allá en el siglo XIX, un físico danés llamado Hans Christian Ørsted, él se dio cuenta la relación que había entre el campo eléctrico y un campo magnético. ¿Cómo descubrió eso? ¿Cómo se dio cuenta? Bueno, él tenía una brújula y se dio cuenta de que cuando energizaba un cable, le metía corriente a un cable, la aguja de la brújula dejaba de marcar el norte terrestre y entonces ahora apuntaba al cable. Al principio se asustó. ¿Qué es esto? ¿Espíritus? ¿Magia? No, pero se dio cuenta de que había una relación directa entre un cable energizado y la brújula. Todos sabemos que cuando acercamos un imán a una brújula, obviamente la aguja de la brújula va a apuntar hacia el imán. Y él se dio cuenta de que si enrollaba muchas veces ese cable, ese conductor, la fuerza magnética era aún mayor. Ahora bien, él se preguntó, ¿la corriente eléctrica influye sobre el magnetismo? O sea, la corriente eléctrica genera un campo magnético. Entonces él se preguntó, ¿puede un campo magnético generar corriente? Bueno, tiempo después, un superhéroe llamado Michael Faraday lo comprobó. ¿De qué manera lo comprobó? Veamos la siguiente lámina.
Bueno, Faraday dijo con este experimento, sí, sí se puede. A partir de un campo magnético podemos crear un campo eléctrico. ¿Cómo lo comprobó? En este experimento formó una bobina, o sea, un cable enrollado muchas veces, a la que le conectó un voltímetro, o sea, un instrumento para medir el voltaje. Y con un imán lo trasladó a través de esa bobina, de ese embobinado. Cuando el imán empezaba a pasar por encima de la bobina, descubrió que empezaba a haber una tensión o un pequeño voltaje entre los cables de la bobina. Y a medida que el imán se acercaba al centro de la bobina, la tensión iba aumentando. Esto se debe porque al principio solo una parte de las líneas de campo del imán atraviesan las espiras del embobinado. Por eso la mayor parte del campo no es aprovechado, se disipa en el aire. Pero a medida que el imán se adentra, más líneas de campo influyen sobre la bobina. Faraday también observó que cuando el imán pasaba del centro de la bobina, había un cambio instantáneo en el signo de la tensión. O sea, si marcaba al principio 30 voltios positivos, ahora marcaba 30 voltios negativos. Y esto se debe a que ahora el flujo de la corriente va en dirección opuesta. Luego de esto, la tensión va disminuyendo hasta que el imán ha salido por completo de la bobina. Si pudiéramos graficar esa tensión, tendríamos en este ejemplo un pico de 30 voltios positivos y un pico de 30 voltios negativos. Cabe resaltar que para que este fenómeno ocurra, la bobina o el imán tiene que estar en constante movimiento. Entonces el fenómeno que se presenta en este dinamo es sencillamente movimiento y dentro que tenemos bobinas e imanes. Así que de esta manera el electromagnetismo y movimiento pueden generar una corriente eléctrica. Ahora, ¿cómo se genera la corriente eléctrica que utilizamos en nuestra residencia, en nuestra casa, en nuestro enchufe, en nuestro tomacorriente? Bueno, muy sencillo. El ser humano lo que ha hecho es aprovechar los recursos naturales, la fuerza que tiene la naturaleza, para hacer girar turbinas gigantescas, como por ejemplo la energía que se genera a partir del agua, centrales hidroeléctricas. Esa fuerza que tiene el agua es encauzada hacia unas turbinas. Esas turbinas, al empezar a girar, gracias al principio del electromagnetismo, entonces empiezan a generar corriente. Sí, empiezan a generar corriente. Ahora bien, hay un punto en el que el imán y la bobina están separados. Así que la tensión es igual a cero. Si detenemos el tiempo en un instante. En el instante siguiente, la tensión empieza a subir o a incrementar hasta su punto más alto, que es donde coincide el imán con el centro del embobinado. Pero como descubrió Faraday, una vez que el imán atraviesa el centro de la bobina, entonces ahora tenemos una tensión opuesta a la del principio. Sí, una tensión negativa. Podemos concluir que esa corriente que generan esos dinamos gigantes, en un instante los electrones fluyen en una dirección y en el instante siguiente fluyen en la dirección opuesta. ¿Sí? Van y vienen, van y vienen, van y vienen. Por eso a este tipo de corriente se le llama corriente alterna, porque alterna la dirección entre un sentido y en el instante siguiente en el sentido opuesto. Van, vienen, van, vienen, van, vienen. A mí me gusta comparar la corriente alterna con un deporte, la natación. ¿Verdad que cuando es una carrera suficientemente larga, los narradores no, los nadadores parten de un punto, nadan y llegan al final de la piscina, ¿verdad? Por muy rápido que ellos vayan, tienen que llegar a un punto cero. Se detienen, ahora empiezan a nadar o a transitar en el sentido opuesto. Van y vienen, van y vienen, van y vienen. Imagínate que esos nadadores en el centro de la piscina es donde nadan más rápido. Luego empiezan a desacelerar hasta llegar al otro lado de la piscina. Y así sucesivamente. La corriente alterna se comporta de manera similar. Hay ocasiones en que está en 0 voltios
pero hay ocasiones en que está en el punto más alto positivo, llegamos a cero, y luego el punto más alto negativo, llegamos a cero, y en eso está todo el rato. Por eso se le llama corriente alterna. La corriente alterna tiene algunas ventajas o algunos beneficios, sobre todo para trasladarlo a largas distancias. Además de esto, la corriente alterna nos permite utilizar transformadores para reducir de alta tensión a baja tensión como 110, 220, incluso para tarjetas electrónicas podemos utilizar transformadores para reducir a 12 voltios. Ahora bien, la corriente alterna la podemos medir con un voltímetro o multímetro o tester en la escala de corriente alterna. Dicha escala nos va a permitir medir en el tomacorriente cuánta tensión tenemos en ese tomacorriente. Pero hay otra magnitud implicada en la corriente alterna, no solamente los voltios, también entran en juego la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Frecuencia se llama al número de veces por segundos que se completa un ciclo entero, o sea, la parte positiva y la parte negativa. A eso se le conoce como frecuencia. Y recuerda, la medimos en Hertz. Si en un segundo la corriente alterna que llega a nuestros hogares completa 60 ciclos, podemos decir que la frecuencia de nuestro enchufe es de 60 Hz. Entonces, en síntesis, la corriente alterna es alterna porque alterna su dirección. En un instante va en una dirección y en otro instante regresa en la dirección opuesta. ¿Pero es acaso la corriente alterna la única que existe? La verdad es que no. Tenemos otra, la corriente continua. Sí, la corriente continua la podemos conseguir generalmente en pilas y baterías como estas. Además, te doy un dato. Las tarjetas o las placas electrónicas trabajan mayormente con corriente continua. Todos los circuitos electrónicos trabajan con corriente continua, a excepción de algunos como el relé o el triac, que son componentes que vamos a ver más tarde en clase. Pero gran parte de las placas electrónicas trabaja únicamente con corriente continua. ¿Y qué es la diferencia de su compañera la alterna? Bueno, en este caso, la corriente continua se le llama continua porque continúa siempre en la misma dirección. Siempre el flujo de electrones va a ir desde el punto de más alto potencial hasta el punto de menos potencial eléctrico. Siempre en la misma dirección. ¿A qué deporte lo podemos comparar? Bueno, una carrera de atletismo. Cierto que por muy larga que sea la carrera, los atletas siempre van a correr en la misma dirección. Tal vez completen una vuelta, pero inician la siguiente vuelta desde el mismo punto. Van a correr siempre en la misma dirección. Entonces esa es la principal diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua. Ahora que tenemos claro este punto, podemos pasar al siguiente. ¿Qué es voltaje y qué es amperaje? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, empecemos con el primero. ¿Qué es voltaje? Comparemos la corriente con el agua. Sí, el agua que corre a través de un río. ¿Verdad que para que el agua pueda transitar debe correr desde el punto más alto hacia el punto más bajo? En electrónica pasa algo similar. Los electrones siempre van a querer ir desde el punto de más alto potencial al punto de menor potencial eléctrico. A eso se asemeja o se compara el voltaje. ¿Y el amperaje? ¿A qué se le puede comparar el amperaje? Bueno, imagínate un río y queremos saber si ese río es muy caudaloso o poco caudaloso. O tal vez queremos compararlo con otro río y saber cuál de los dos es más caudaloso. ¿Qué debemos hacer? Bueno, de ese río, de esa masa de agua, vamos a escoger un segmento y vamos a contar cuántos litros de agua pasan por segundo en ese segmento. De esa manera podremos calcular o estimar el caudal de ese río. ¿Cómo podemos asemejar entonces eso a la parte eléctrica? Bueno, el amperaje o los amperios son la cantidad de electrones que pasan en un segundo por un conductor eléctrico. Por ejemplo, imagina que tienes el cargador del teléfono y lo conectas. ¿Verdad que se necesita muy poca corriente para cargar tu teléfono? Es como si pasara muy poca agua a través de ese conductor. En cambio, tenemos un secador de cabello. ¿Verdad que necesitamos una cantidad mucho mayor de electrones para echar a andar ese secador de cabello? Bueno, entonces de esa manera el caudal
es comparable con los amperios que consume un equipo o un aparato. Tanto la corriente alterna como la corriente continua, el voltaje y el amperaje se pueden medir, se pueden cuantificar. ¿Cuánto voltaje hay? ¿Cuánto amperaje consume? ¿Es en corriente alterna? ¿Es en corriente continua? ¿Cómo podemos hacer esas mediciones? Veamos. Y aquí estamos por primera vez en nuestra mesa de trabajo, una mesa que hemos adecuado para hacer reparaciones electrónicas. ¿Qué equipos o qué herramientas utilizamos para hacer las mediciones adecuadas? Recuerden que estos son nuestros ojos en electrónica. Bueno, una que generalmente utilizamos en equipos de refrigeración es la pinza amperimétrica. Esta yo la uso únicamente para censar o medir los amperios en alterna. Dentro de unos minutos vamos a hacer una comparativa de cuánto consume en amperios un aire acondicionado trabajando a 16 grados Celsius, y luego lo vamos a colocar en 24 grados Celsius a ver cuál es la diferencia de consumo entre una temperatura y otra. Entonces, para eso vamos a utilizar nuestra pinza amperimétrica midiendo en la escala de amperios en alterna. También tenemos un tester o multímetro. Este modelo tiene varias ventajas, pues nos mide o nos permite medir voltios en continua, nos permite medir voltios en alterna, nos permite medir microfaradios. Este es para medir la capacidad de los capacitores o condensadores o filtros. Y también nos permite medir la temperatura en ambas escalas, tanto en grados Celsius como en grados Fahrenheit. Nos permite medir, por supuesto, continuidad, la escala de función de diodos, que es un componente que vamos a ver dentro de poco. Y por supuesto nos puede medir la capacidad en ohmios o la resistencia al paso de la corriente que pueda tener un cuerpo o un componente. Entonces con esta herramienta vamos a hacer varias mediciones. De hecho, dentro de unos minutos vamos a medir esta placa tanto en corriente alterna como en corriente continua con la ayuda de este tester. Este que tenemos por aquí es un osciloscopio portátil. Lo vamos a utilizar, bueno, lo podemos utilizar en placas convencionales, pero lo vamos a utilizar muchísimo más en placas inverter, ¿sí? De hecho, ahorita con esta misma placa vamos a hacer algunas mediciones en alterna y en continua, y en este pequeño display que tiene acá. Entonces vamos a ver la onda senoidal de la corriente alterna, y cuando midamos continua, entonces vamos a ver una línea perfecta, ¿sí? Que es lo que caracteriza la corriente continua y lo que la diferencia de la corriente alterna. También tengo por aquí un equipo de medición analógico que, bueno, realmente eh, tiene o nos puede dar las mismas funciones que un equipo digital, solo que, bueno, en este caso tiene un valor sentimental para mí. Después le contaré de qué se trata. Pero las mismas mediciones que podemos hacer con un equipo digital las podemos realizar con un equipo analógico, solo que en este caso lo que nos va a registrar la medición es la aguja que nos va a indicar la capacidad o la magnitud con la cual estamos trabajando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestra pinza. En estos momentos tenemos el aire acondicionado trabajando a 16 grados Celsius. Vamos a medirlo con nuestro multímetro y luego lo vamos a subir a 24 grados a ver la diferencia de consumo, ¿sí? Como van a pasar algunos minutos, entonces entre medirlo en 16 y luego medirlo en 24, voy a explicar en pizarra cómo este instrumento es capaz de medir la cantidad de amperios que pasan a través de un conductor. ¿Les parece? Empecemos. Algo que debes saber es que un amperio corresponde a 6 trillones de electrones. Eso significa un 6 acompañado de 18 ceros. Calcula tú, como dice un amigo mío. Puedes preguntarte, ¿está en capacidad nuestra pinza de contar uno a uno los electrones? Imagínate que son apenas 3 amperios. ¿Cuántos electrones pasan por segundo a través de ese conductor? En realidad hacer ese cálculo es poco práctico. Entonces, ¿cómo sensa nuestra pinza la cantidad de amperios o de electrones que pasan en un segundo por ese conductor? Bueno, como vimos en el ejemplo, en la práctica, debemos colocar nuestra pinza de la siguiente manera, ¿sí? Y debemos recordar también que
cuando un cable, un conductor es energizado, genera o crea un campo magnético a su alrededor. Y hay una relación, una proporción. Si es un campo eléctrico pequeño, entonces el campo magnético va a ser pequeño. Si es un campo eléctrico más grande, entonces tenemos aquí un campo magnético más grande a su alrededor. Entonces, en vez de contar uno por uno los electrones, nuestra pinza lo que está haciendo es, gracias a un sensor de efecto Hall, eso lo vamos a ver en clases posteriores cuando entremos en lo que es la etapa de control, que es un efecto Hall, y cómo lo utilizamos en refrigeración. Gracias al sensor de efecto Hall, entonces la pinza puede sensar o registrar el campo magnético que hay a su alrededor. Entonces esa proporción él la traduce en una cantidad de amperios que pasan por un segundo a través de ese conductor. Excelente. Sí, de esa manera entonces una pinza nos puede sensar, medir o cuantificar el consumo de un equipo, sea un aire acondicionado, una nevera, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos ahora a la mesa de trabajo. Vamos a ver qué ventaja o qué virtud nos presenta esta mesa de trabajo a la hora de reparar placas electrónicas. Además de eso, veremos cómo podemos utilizar nuestro tester o multímetro para medir voltios en AC y en DC. Y además de eso, vamos a empezar a utilizar nuestro osciloscopio. Vamos allá.